Buenos días, vamos a empezar con la predicación el día de hoy. Seguimos en Marcos, el Evangelio de Marcos, así que acompáñenme al capítulo 1. Vamos a estar estudiando del 29 al 34. Vamos a orar. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites de reunirnos en tu nombre, y te agradecemos por el buen clima, por este lugar en el cual podemos reunirnos libremente. Señor, nos ponemos en tus manos pidiendo que tú abras nuestro entendimiento, que nos des un corazón dispuesto, receptivo para escuchar tu palabra y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén. Algunas Biblias tienen como título del versículo 21 hasta el 34 como un día en la vida de Jesús. Eso me gustó en algunas Biblias que vi, porque todo esto, lo que vamos a ver del versículo 29 al 34, es lo que ocurrió después de que sale de predicar en la sinagoga. Ustedes recuerdan que en los versículos 21 al 28 encontramos que Jesús entra a una sinagoga, empieza allí a anunciar el reino, a predicar, y en medio de todo se levanta una persona que estaba demonizada o poseída por un demonio y lo expulsa. Y entonces allí su fama comienza, dice el versículo 28, a dispersarse, ¿no? Salió la noticia por todas partes alrededor de Galilea. Y el versículo 29 continúa qué fue lo que pasó después de esa reunión en el día sábado. Recordemos que era el Shabbat, el día de reunión cultural de los judíos, y que se llevaba a cabo ahí en la sinagoga. Entonces, al salir de ello, dice, enseguida, saliendo de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Ya de inicio, este versículo 29 nos presenta un contraste entre la sinagoga, que era el centro cultural de los judíos, y la casa de Pedro. Y vamos a encontrar entonces un contraste entre sinagoga y lo que se convertiría posteriormente en la casa iglesia. Nos dice que esta casa era de Simón y Andrés. Muy probablemente vivían allí la familia completa. Vamos a ver que está allí la suegra de Simón, por lo que también su esposa viviría allí, es decir, estaría Simón, su esposa, Andrés, su suegra y a lo mejor algún otro familiar. Y en esa época pues era común que en la casa viviera la familia completa. Es justo allí que van ellos, los 4 discípulos que Jesús ha llamado, los 2 otros hermanos, Jacobo y Juan. Y nos dice que la suegra de Simón estaba recostada con fiebre, y enseguida le dijeron esto a Jesús. Habiéndose acercado, dice el versículo 31, la levantó tomándole de la mano, y la fiebre le dejó, y entonces le servía. Esta escena es muy cuadro por cuadro, ¿no? Como cuando vemos una película y pasan el enfoque de las acciones que Jesús tiene. Primero, inmediatamente dice que se acerca a ella, la levanta, la sostiene de la mano y la sana. Presta mucha atención al cuidado que Jesús tiene de esta mujer que estaba convaleciente, estaba allí enferma. Dice que estaba recostada con fiebre. Era una fiebre muy alta que le impedía levantarse. Aquí Jesús tiene ese cuidado de ella, y Marcos lo va a expresar con esta serie de verbos, las acciones de Jesús. Se acerca, la levanta, la toma de la mano y la sana.
Y lo que ocurre enseguida es que esta mujer, que había estado postrada en cama con fiebre, se levanta y comienza a servirles ahí. Y esto es importante de destacar porque nuevamente nos presenta que un elemento fundamental de la vida en comunidad es el servicio. Esta mujer ha sido sanada para servir. El término que se emplea ahí es diaconei, de ahí viene también diaconía, que es el ministerio. Es decir, hay una relación entre este servicio de la suegra de Simón y el servicio en la comunidad cristiana. Las mujeres se encuentran en el servicio al Señor. En esa primera casa iglesia encontramos a la primera creyente sirviendo al Señor. Las mujeres sirven al Señor en la comunidad eclesial. Y esto se realiza, ojo, aún en sábado. Se suponía que en sábado no se debía de hacer ningún tipo de trabajo. Pero esta mujer que ha sido sanada por Jesús, de manera inmediata se levanta y se pone a servir. El servicio a los demás, por lo tanto, supera las leyes, las normas religiosas. El servicio supera la religiosidad. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Siempre yo, cuando hablo de esta cuestión del servicio cristiano, me viene a la mente lo que nosotros practicábamos cuando trabajábamos con los jóvenes universitarios. Que teníamos un grupo, una célula de estudio, y allí había jóvenes, varones y mujeres de diferentes carreras, pero también de diferentes denominaciones, que iban a orar, a pasar un tiempo de estudio devocional cada semana. Pero teníamos salidas, por lo menos una salida cada semestre, a servir a alguna localidad, ya fuera en Oaxaca, en Puebla o en Veracruz, en Guerrero, fuimos también. Y algo que a mí me provocaba no solo tristeza, sino también enojo, era que había jóvenes, chavos, chavas, que de pronto decían, yo sí quisiera ir, pero mi pastor me dice que no puedo ir con ustedes, porque son de otra denominación ajena a la nuestra y que si quiero servir lo tengo que hacer en la iglesia. Leyes, normas. Hemos estado en iglesias donde no se puede servir si no has pasado por una serie de procesos allí, ¿no? Ya tienes que ser miembro para poder servir. Tienes que tener estos requisitos o ser parte de este grupo para poder servir. Y eso, a ver si te damos chance. Las leyes, las normas. Es un contraste que vemos presentado aquí. En la sinagoga se tenía también ese tipo de leyes, donde solamente, por ejemplo, los varones podían dar la enseñanza y las mujeres por allá en otro lado. Pero en la casa iglesia que Jesús establece allí en la casa de Pedro o de Simón, es su suegra, la primera mujer que sirve a Jesús. Y esto aún en el día de reposo, en el sábado, en el día en que por ley no se debía de hacer nada. Una mujer que sirve a Jesús. El servicio supera las leyes religiosas, las normatividades religiosas. El servicio debe de superarlo. Hay libertad para servir en agradecimiento al Señor. Y aquí podemos pensar también en lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo. La salvación, la sanidad, y todo ello es para servir. Ha sido sanada
para servir al Señor. Nos ha dado vida para que podamos servirle. El contraste con la sinagoga y la casa iglesia es evidente. Por un lado, en la sinagoga nos presenta la religiosidad de los maestros que enseñaban las escrituras, pero sin autoridad. Nos muestra en la sinagoga una enseñanza vacía, al grado tal que había una persona demonizada allí mismo dentro de la sinagoga, sin que las enseñanzas causaran ningún problema a él. Esta persona que había estado endemoniada, quién sabe por cuánto tiempo, que había estado ahí como parte de la congregación en la sinagoga, aceptaba muy bien la enseñanza de los rabinos. No tenía ningún problema esta persona demonizada con la enseñanza de los rabinos. Una enseñanza vacía. Y nos muestra el ámbito también de la sinagoga como un ámbito de esclavitud. Esclavitud a las normas religiosas y esclavitud ante la opresión demoníaca. Por otro lado, nos presenta la casa iglesia, donde encontramos un ámbito de familia. Hay esa cercanía, hay esa intimidad, hay comunión. Y esto es algo que nosotros podemos considerar en cuanto a la iglesia. ¿Qué concepto tenemos de iglesia? ¿Una iglesia rigorista, con normas, leyes? Me acuerdo a propósito de esto, en una cierta ocasión visitamos una iglesia cuando Ian era pequeñito, estábamos buscando dónde reunirnos, recién nos habíamos cambiado de domicilio, fuimos a una congregación, entramos y tenían un letrero gigante: estas puertas deben de permanecer cerradas una vez que empiece el servicio. Y pasamos, Ian pequeñito de 1 añito y medio, 2 años cuando mucho, y empieza a hacer preguntas, empieza a hacer un poco de ruido, y la gente toda, con sus normas, con sus leyes, con su rigorismo, voltea a vernos. Nosotros pensamos, aquí con estas leyes nos van a sacar, mejor nos vamos antes. ¿Cómo queremos ser como congregación? ¿Cómo queremos ser como iglesia? Una iglesia en la que haya un ambiente de familia, de intimidad, de comunión. También nos muestra que en la casa iglesia la centralidad está en la acción de Jesús. Jesús está allí. Jesús está en esa casa y allí hay sanidad. Jesús va presentando el modelo de servicio con esa serie de acciones que Él tiene para con la suegra de Simón. Se acerca, la levanta, la sostiene de su mano, la sana. De igual manera, ese modelo de servicio tenemos que practicarlo en la iglesia. Necesitamos abrirnos a las necesidades de los demás y tomar esa iniciativa, acercarnos a la gente, acercarnos a nuestros hermanos y hermanas. Dice que cuando se hizo tarde, habiéndose puesto el sol, le traían a todos los que estaban enfermos y a los demonizados. Esta parte donde indica el momento del día es importante, porque recordemos que en la cultura judía el día se cuenta desde que se pone el sol, es decir, de tarde a tarde. El sábado ha terminado. Y por lo tanto, es que entonces pueden llevarle a Jesús a aquellas personas que están enfermas y que han estado poseídas también.
porque de acuerdo al sábado y las leyes del sábado, no se podía hacer nada en ese día. No se podían llevar cargas, ni cargar a nadie. No se podía hacer ningún tipo de esfuerzo. Los rabinos contaban el número de pasos que tú hacías y si dabas un paso de más, entonces habías transgredido la ley y te hacías merecedor de culpa y tenías que resarcir el daño. Ese tipo de leyes estaban implementadas allí, por eso es que cuando llega ya la noche, entonces ya terminó el sábado, el día del Señor, de acuerdo a lo que ellos habían conocido, y entonces ahora sí llevaban a los enfermos delante de Jesús. Y al respecto, Javier Picasa escribe lo siguiente, y lo cito textual porque me pareció impactante esta observación que hace. Este es sin duda un texto irónico. Es como si hubiera que esperar el fin del tiempo de la religión para recibir el don de Dios. El Shabbat debía de pasar. Por eso aquí ya también nos encontramos en una perspectiva anticipada del domingo. El domingo como espacio para la reunión cristiana, donde se da entonces esta liberación y esta sanidad. Y noten que hay una diferenciación clara entre lo uno y lo otro. Y esto también debe de orientarnos a nosotros a considerar que no toda enfermedad es resultado de una posesión demoníaca o de una influencia satánica. ¿Sí? Unas cuestiones son enteramente físicas y otras realmente son espirituales. Pero Jesús atiende tanto a los unos como a los otros. Dice que estaba toda la ciudad congregada a la puerta, aquí presentando cómo la gente estaba allí, había llegado a la puerta de la casa iglesia, esperando esa sanidad, esperando esa liberación. Como congregaciones cristianas también tenemos que buscar el que la gente pueda acercarse acá, que pueda reconocer en esta comunidad la presencia de Dios por la manera en la que atendemos las necesidades, tanto físicas como espirituales. Y el versículo 34 cierra: y sanó a muchos enfermos que tenían varias enfermedades y echó fuera muchos demonios. Sanó las enfermedades y expulsó a los demonios. La iglesia debe de tener también esa perspectiva de servicio, un servicio integral, una misión integral, una misión que considere no solamente lo espiritual, el alma, como lo vemos reflejado en las expresiones ganar almas para Cristo, muy propio de las campañas evangelísticas. Tenemos que prestar atención a las necesidades físicas de la gente. Hoy se nos presenta una situación en el país en la cual podemos ayudar a aquellos que están en Guerrero. Podemos hacer una aportación como iglesia. Y es una manera también de entender la misión de Jesús. Una misión integral, una misión que considera todos los aspectos de la vida, tanto lo físico como lo espiritual. Jesús sana a los enfermos y expulsa a los demonios. Y no permitía que los demonios hablaran porque le conocían. Y aquí se introduce lo que los eruditos han considerado y han denominado como el secreto mesiánico del Evangelio de Marcos. Porque una y otra vez vamos a encontrar que Jesús no deja que hablen sobre su mesianidad. Y esto ya lo vimos en el versículo 25, donde también
el espíritu inmundo había estado declarando que Jesús era el Santo de Dios y Jesús lo manda a callar. Aquí otra vez dice que no permitía que los demonios hablaran, dice porque le conocían. Los demonios sabían quién era Jesús, pero Jesús no permite que ellos hablen. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Él no quiere que su fama se extienda presentándole como un revolucionario. Él no quiere propaganda política de parte de los demonios. Él no quiere que se anuncie que Él es el Mesías, que el pueblo esperaba que fuera un revolucionario, que derrocara al Imperio Romano, que los liberara de la opresión y que impusiera su reinado. Porque como hemos visto, el reino de Jesús, el reinado mesiánico de Jesús, es un reinado de paz. Entonces, en primera instancia, Jesús no quiere propaganda política, pero tampoco quiere que su fama se extienda considerándole a Él como un milagrero. Había taumaturgos, sanadores, que iban de localidad en localidad, sanando y obviamente viviendo de ello. Jesús no quería que se le conociera por ese tipo de acciones. Tampoco quería que se le conociera como si Él fuera solamente un exorcista más, que también lo sabía. Había exorcistas que iban de lugar en lugar y hacían todo un ritual con vísceras de pescado, inciensos, rituales para hacer la liberación. Jesús no quería que fuera conocido como un exorcista. Presentar a Jesús como un mero líder político, como un milagrero o como un exorcista, es una proclamación demoníaca. Y qué preocupante es saber que hay iglesias que están presentando a un Jesús, ya sea político, milagrero o exorcista, enajenados con toda esta parafernalia de la guerra en Medio Oriente y presentando al pueblo de Israel o al Estado de Israel como si así fuera la voluntad de Dios, que Jesús está con ellos, haciendo guerra en contra de los palestinos, propaganda política, o iglesias donde todo gira en torno a milagros. Ven, recibe tu milagro, hasta por televisión. Llama ahora, ¿no? Pacta ahora y recibe tu milagro. Y hacen todas estas campañas de sanidad y de exorcismo, e incluso llenan el Estadio Azteca de vez en cuando. O hacen este tipo de marchas, ¿no? Presentando una imagen de Jesús totalmente distorsionada. Es proclamación demoníaca. Así la casa de Simón se convierte en la primera iglesia, una casa iglesia. Allí está Jesús. Allí hay sanidad y libertad en un ámbito familiar. Hay cercanía, hay contacto, hay comunión, hay servicio mutuo. Ya es domingo. El sábado religioso, con sus normas, con sus leyes, ha pasado. La gente viene con sus problemas a Jesús, quien les atiende. La casa e iglesia les recibe. Con todo, se debe aclarar, la iglesia, los discípulos, nosotros debemos aclarar que Jesús no es un revolucionario. No es un caudillo, no es un milagrero itinerante, no es un exorcista. Toda idea distorsionada de Jesús es demoníaca. Y lo que nosotros debemos anunciar es que Jesús
es el Hijo de Dios. Y como iglesia podemos hacerlo también con nuestro servicio a los demás. Un servicio que considera no solamente lo espiritual, sino también las necesidades físicas. Oremos. Dios Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder poner en práctica lo que vamos aprendiendo aquí del seguimiento tuyo. Ser discípulos que te siguen, que habiendo experimentado tu sanidad, tu liberación, tu salvación, podamos servirnos los unos a los otros, contemplando todas nuestras necesidades y abordándolas, Señor, declarando con ello, con nuestras acciones, con nuestro servicio, que tú eres, Señor, que tú eres el Hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús y por tu Espíritu Santo. Amén.